Los educadores, los protagonistas, querámoslo o no, de los procesos educativos. El educador, el docente, el tutor, el guía, aquel que con su trabajo, como lo decía Luis Pescarolo, obtiene de sus estudiantes resultados que van en concomitancia a su labor como maestros. Necesitamos levantar la autoestima de esos maestros. Luis, mencionaste el tema cultural. Qué importante que es hablar de esto. Culturalmente, nuestros maestros, ¿cómo los ves? ¿Responden a una cultura preestablecida en que los antivalores y los valores afectan su desenvolvimiento? ¿Cómo lo ves? Pienso que hay una confusión, partiendo de los conceptos que puedan haber sobre cultura. Es evidente que si un niño japonés es castigado por su padre y le dice, hoy no vas a clases, ese castigo es el más grave que puede sentir un niño. Quizás acá, si el papá castiga al niño a decirle no vas a clases, se va a sentir expremiado. Yo creo que es cuestión de conceptos. Hemos perdido mucho tiempo a nivel pedagógico y didáctico en sentar algún tipo de base, pero no en conceptos. Está bien la parte moral con la religión, está bien la parte del pensamiento con la filosofía, pero la cultura es la adaptación perfecta del individuo que mantiene su libertad frente a la sociedad y participa de la sociedad. La mejora, la cambia, Caso la contrario, como decía Levi Broll, hay sociedades antropoémicas y antropófagos. Sociedades antropófagas se comen al individuo. Las antropoémicas también, pero lo vomitan y lo meten en una celda de una prisión, porque ese ya no sirve para la sociedad, no hay más oportunidades. Esta discusión eterna sobre el asunto de la cultura hace que el maestro tenga que buscar en las artes su capacidad de reacción frente a un medio que le ofrece muy poco. El educador, la educadora, tienen que leer, tienen que utilizar la música, tienen que utilizar la pintura, el arte, el deporte, porque todo ello unido va a significar la predisposición para que se entregue al alumno, no solamente como un espejo, que lo es, sino mucho más. ¿No y que tenga incluso la capacidad de poder encontrar situaciones especiales en sus alumnos. ¿No crees que muchos de los problemas que tenemos con los adolescentes tienen que ver a la no observancia de modelos o de espejos o de ejemplos que seguir? ¿Pudieran deberse muchos de los problemas? Por ahí está también la razón, ¿no? Yo ponía el caso del gran maestro de maestros y único, Cristo. Lo tenemos desde los 12 años hasta los 33 sin saber de su existencia y por lo tanto no tenemos allí un liderazgo. Hoy se lo ha encontrado mediante la violencia en otros aspectos. Tú y yo sabemos lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en el país en cuanto a esta industria del miedo que se ha creado. Sí, la inseguridad. Entonces, hemos elevado, por ejemplo, al Che a la categoría de Dios, cuando el Che te dice que la única forma es la sangre que chorree por todos lados. Yo quiero crear un pensum de la paz, una materia que se llame la paz y otra materia que se llame historia de las religiones para que sean dictadas en colegios y universidades. Pero allí donde se dice que un pueblo solamente puede existir porque tiene que derramar bastante sangre, o viene Jean-Paul Sartre y dice que la única forma de existir con felicidad es cuando la sangre de los colonizados se vierte por los colonizadores y viceversa. Entonces es una cosa de una invitación, de una teología ridícula, claro, ¿no? Donde se proclama solamente la violencia. Y hoy lo que está pasando con la violencia ya se convirtió en industria.
Sí, se ha convertido pues en toda un negocio de la violencia que genera más armas, que genera crímenes, que genera dinero a partir de cosas Hay que ilícitas. crear enemigos. Sí, Entonces, el educador que no vive esa realidad está perdido, pues. Tiene que estar al tanto de todo, tiene que ser holístico, tiene que volverse ya un ser universal. ¿qué pasa con los educadores que no investigan? Porque yo veo una gran deficiencia No en hacen lo eso. suyo, ¿no? No hacen lo que realmente deberían hacer. Y se justifican, es que no hay plata, es que los sueldos son bajos, es que no podemos comprar libros o porque tenemos que correr de un trabajo a otro. ¿Ese es un justificativo real, Luis? La estatua de San Pedro en Roma, Rafael Alberti, un escritor español, lo toma como ejemplo cuando San Pedro sentado allí ve que todos le tocan los pies. Y les dice, déjame bajar, que yo quiero ir a pescar, porque eso es lo mío. Entonces el educador tiene que hacer lo suyo, tiene que ser lo que hace. Sí. No perder de vista el norte. Fíjate, mencionábamos algo hermoso en el intermedio acerca de una frase atribuida a Friedrich Nietzsche, que tú lo mencionas en uno de tus ensayos o tus capítulos. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Más abajo tú haces referencia a los trabajos también de Viktor Frankl y toda su teoría de logoterapia en busca del sentido, el encontrarle el sentido a la existencia, muy directamente con lo que dice Nietzsche. Eso lo escuché también repetido en labios del alcalde de Guayaquil hace algunos años. El que tiene claro el porqué puede soportar casi cualquier cómo. Para tener claro el porqué hay que luchar muchísimo, hay que presionar sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, los educadores están exagerando un poco la idea de ser ellos la figura central de todo. No debería ser el educador la figura central de todo. Hay un estudiante que es piloto y el educador, el maestro le dice, quiero evaluarlo, quiero hacer una prueba. Usted está manejando un avión y de pronto viene una gran tormenta y se le apaga un motor. ¿Usted qué hace? Bueno, dice, utilizo el otro motor. Ya, y si después de media hora viene otra gran tormenta, rayos, y se le apaga el motor, ¿usted qué hace? Pues prendo el otro motor. Entonces ya el profesor empieza a dudar, pues, ¿no? Dice, ok, 30 minutos después, otra vez, viene la tormenta, ¿y usted qué hace? Pues prendo el otro motor. Sigue prendiendo A ver, motores. un momentito, le dice el profesor, no, ¿usted de dónde me saca tantos motores? Pero señor, ¿de dónde me saca usted tantas tormentas? Es decir, no había por qué poner ese tipo de situaciones, ¿no? Igualmente pasa, por ejemplo, con la educación sexual, donde usualmente un niño de 12 años, una niña de 10 ya empiezan a preguntar muchas cosas. ¿Cómo debería enfocar eso un maestro? Porque los alumnos preguntan. Vamos a suponer, señorita, mi papá... Hay pedagogía para eso. Hay estructuras, hay didáctica, hay metodología. ¿Cómo estamos formando, Luis? Porque todo esto me salta la pregunta, ¿qué está pasando con la formación de los maestros? No equivocarse. Tratar de no equivocarse. Debería adaptarse a la realidad. La realidad puede ser peligrosa también, Roberto. Hay el ejemplo del padre que el niño le dice al padre, papá, ¿de dónde venimos nosotros? Bueno, él ve que es la excelente oportunidad de decirle cómo se forma el ser, el feto, cómo el amor ha producido la unión del óvulo con el espermatozoide, el crecimiento del cigote, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño está en ascuas, ¿no? Sin saber para dónde agarrar. Y dice, pero papá, ¿por qué tú me dices todas esas cosas a mí? Porque me estás preguntando de dónde venimos. Es que papá, yo te pregunto dónde venimos porque en la mañana el profesor nos dijo que nosotros venimos de los españoles. En la anterior es Sabater, el español, el que pone el ejemplo. Este de acá es Pitigrilli, un famoso escritor que hubo en la Argentina. No era tiempo todavía. Todo tiene su tiempo y su lugar. Volviendo al hecho de que uno tiene que buscar siempre caminar y caminar por los senderos del conocimiento. Hay que tratar de
cuando llegó un carro Ford a la Argentina, el año 30 y tanto, un magnate lo llevó a su pequeño poblado. Pero alrededor, cerca del vehículo pasaban los caballos muy veloces. Y el peón le dice, señor, pero usted con ese carro nunca va a llegar. Es que yo no viajo para llegar, yo viajo para ir. O sea, cuando tengamos conciencia plena del proceso de nuestra vida, de las alternativas y diversificaciones que tenemos para ser lo que queremos ser, encontramos que la vida es una gran felicidad. Lo que estamos entonces entendiendo... La vida es una gran felicidad, le estamos debiendo a la vida muchísimo. Claro, así como el educador debe preocuparse por el producto, también tiene que preocuparse por el proceso. Eso es lo que entiendo en este momento, ¿no verdad? De lo que tú estás comunicando. Un profesor tiene que estar preparado para observar el proceso y para retroalimentarse en la marcha también, de manera que las equivocaciones... Y aprender sobre la marcha para mejorar el proceso, de manera que sus estudiantes salgan bien formados. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando con nuestros lugares donde formamos maestros? Ya no hay normales. Ya no hay normales. No sé si existen las facultades de filosofía para dar títulos de maestros. Es decir, sí los hay, pero creo que hay que crear una universidad para maestros. Sí. Solo para maestros. Hay profesionales. Deben haber extraordinarios educadores, especialmente mujeres hoy son la gran mayoría. La mayoría, sí. ¿Y por qué? Porque hay estudios en la Universidad de Berkeley, en California. La mujer está pensando mucho más que el hombre. La mujer está demostrando ser más inteligente. El mundo futuro de las mujeres. Tienen la bendición y la gracia de la menstruación, que produce una cantidad de hormonas que nosotros no podemos producir. Que las vuelve más sensibles y pues sí, más... Tiene sus características, pero se está estableciendo que el grado de inteligencia del cerebro femenino está por encima del cerebro masculino, mi querido amigo. Sí, las investigaciones son abrumadoras. Realmente que la mayor parte de las investigaciones en neurociencia va por ese camino. Y el mundo es de las mujeres. Aquí nomás te decía, en el curso que estoy dando, 30 niñas y 10 muchachos. Hay muchas más niñas ingresando a las universidades de lo que había antes. Y también dando clases. Pero definitivamente la pregunta es, ¿están participando de la cultura? ¿Tienen una concepción de que su cultura es... Hay a veces ejemplos típicos sobre la cultura, ¿no? Como son, por ejemplo, la evolución de ciertas prendas de vestir o ciertas situaciones de higiene que van creando cultura, ¿no es cierto? No solamente es eso. No solamente saber que tú estás manejando un carro y desde un bus alguien escupe y esa materia entra por la ventana de tu carro. Y dices, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Es la cultura. Es la anticultura. Y entonces, especialmente Guayaquil se está quedando muy atrás en la cuestión cultural. Muy atrás. Pero han habido ciertas mejoras. ¿Cómo lo ves tú? En los últimos años. En algunos aspectos, por supuesto, no todo lo que quisiéramos. Pero retornando a la universidad... Hay una confusión con el folclore. Oye, estaba leyendo últimamente algo que me alertó mucho. Estaba leyendo que con esta reforma del bachillerato unificado, el Colegio de Bellas Artes desaparece. No profundicé en la investigación, pero la noticia me alertó. A propósito de la desaparición de los normales, de los que tú mencionabas, en principio, en un tiempo determinado desaparecieron o comenzaron a desaparecer. Los maestros que están formados ahora salen de la Facultad de Filosofía. Las escuelas de ballet también no tienen pues pupitres, sino que tienen otro tipo de elementos con que trabajar. Deben solucionarlo. Todo es solucionable. Hasta la burocracia es solucionable también. Por supuesto. Preparándola y capacitándola. Tiene que haber más capacitación para los maestros. Para mí fue nefasto lo que escuché de un ministro de Educación hace muy poco. De un exministro. Exministro. Yo no sé decir por qué se preocupan tanto los profesores de la evaluación que vamos a hacer. Si son evaluaciones fáciles.
Bueno, fáciles para él tal vez. Es pero que yo no sé si son fáciles, porque tienen que ser fáciles o difíciles. Una evaluación es una evaluación. Y sobre esa base de un test, de cuestionario, vamos a saber qué es lo que está pasando en esa realidad. Claro, es que no tienen claro que la evaluación es esencialmente para mejorar, para detectar errores y mejorar. El otro día charlaba yo con profesores de la Aguirre, uno de ellos al final se acerca y me dice que él es profesor de francés. Digo, debe ser un placer leer a Víctor Hugo en francés. ¿Cómo? Me dijo, sí, le digo, debe ser un placer. Yo hubiera querido. Pero Víctor Hugo ¿qué es? Acá español. No le digo, Víctor Hugo es francés. No se trata de hacer alarde de intelectualismos. Cuando hablé de los 140 libros, no son todos leídos. Son mi biblioteca creada desde niño, que empieza por tener ahora 43 títulos de Hermann Hesse, mi maestro, o de Teilhard de Chardin, mi maestro. Estudiantes en el año 68 del Colegio Javier me regalan 6 tomos de Teilhard. Eso es un lujo. Caramba, me los devoré, pues. Claro, es un lujo. Entonces, eso va creando ya un concepto. Pero como uno tiene que luchar en la vida haciendo tantas cosas y guardando cierta idea de lo que debe ser la sencillez o una supuesta humildad personal, me he quedado callado. Sí. Luis, vamos a ir un corte Muy bien. en este momento para atender nuestro tercer segmento y en el siguiente segmento vamos a hablar de otra de tus pasiones, la filosofía. Y cómo la filosofía influye sobre la educación. Ya volvemos, regresen con nosotros.